Yo nací para la cruz, porque nací para el amor. La Cuaresma ha sido, es y será un tiempo favorable para convertirnos y volver a aquel que es el camino, la verdad y la vida. La Iglesia nos invita a caminar juntos. Esto implica caminar junto a los que sufren, aprendiendo a ayudar a cargar con la cruz del otro, levantando al caído o dejándonos levantar por quien quiere que sigamos caminando. El camino es hacia una cruz luminosa porque termina en vida, redención, Pascua. Que el camino de la cruz nos enseñe a descubrir cuál es el camino que debemos transitar. Este es el tiempo de la misericordia. Aprovechemos la Cuaresma que nos conduce hacia la Pascua del Señor. La cruz enciende un fuego que abraza el corazón. Viene a encender las almas con el fuego del amor y a construir en ellas un hogar para el Señor. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Del corazón del Papa al corazón de la familia. En este programa vamos a estar al día con el Papa en los temas sobre matrimonio y familia. Sigámosle la pista a sus enseñanzas y vivamos en comunión con nuestra Madre Iglesia. Es la familia, fuerza y unida, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural del universo. Un saludo cordial a todas las familias que sintonizan este su programa Del corazón del Papa al corazón de la familia. Desconozco cuáles y cuántos son tus ingresos económicos mensuales. Ignoro si te rodean lujos o andas buscándolos. No sé en qué clase social te ubicas, si la clase alta, si la clase media, si la clase pobre. Pero sí conozco dos realidades. Primero, que muchas familias viven en pobreza, miseria, necesitadas incluso de lo esencial, y no son familias lejanas, deja de pensar en los pobres muy lejanos, familias muy cerquita de nosotros. Y la segunda realidad que conozco es que la pobreza evangélica, la pobreza predicada y vivida por Jesús es una virtud, es un hábito, es un estilo que todos los cristianos, independientemente de su estatus social y su capital, independientemente de su profesión, han de vivir. Estas son las dos realidades que sí conozco, tú también. Hay familias que viven en pobreza, pero todas las familias cristianas han de vivir la pobreza evangélica. Dicho de otra forma, no debe haber pobres familias, pero sí todas las familias deben ser pobres. No debe haber familias pobres, pero sí todas las familias deben ser pobres. Combatamos con todas nuestras fuerzas la miseria en las familias, pero cultivemos, por su parte, los valores de la pobreza y del desprendimiento en nuestros hogares. En un mismo discurso, el Papa Francisco habla de ambas pobrezas, la pobreza que debemos erradicar, eliminar, pero la pobreza que debemos cultivar. Dice el Papa, la pobreza azota muchas familias en las periferias de las grandes ciudades y también en algunas zonas rurales. Es necesario que desde todas las instancias de la vida pública se pongan los medios para un nuevo orden social que rompa la espiral perversa entre familia y pobreza que lleva a la sociedad a la ruina. Pero también nosotros, dice el Papa, debemos estar cada vez más cerca de las familias que sufren la pobreza. La Iglesia Madre y las familias cristianas no deben olvidar nunca este drama de sus hijos. Ellas, la Iglesia y las familias, también están llamadas a ser pobres
practicando la simplicidad en su propia vida de manera que lleguen a ser fecundas y puedan dar una respuesta a tanta miseria, concluye el Papa. ¿Cómo es posible? Nos podemos preguntar ahora que en la sociedad actual el consumismo desesperado conviva con la miseria más inhumana. Esto tiene múltiples respuestas, obviamente, pero escapan al objetivo de este programa. Sin embargo, sí es objetivo de este programa acompañar a las familias cristianas para que se resistan a la tentación de dejarse arrastrar por el consumismo, apegándose desordenadamente a los bienes materiales. Porque además, este apego a los bienes materiales tendrá como consecuencia, primero, no vivir la virtud de la pobreza, virtud que hemos de vivir todos, y también, como consecuencia, el olvidar que tengo pobres familias muy cerca de mí, a las que tengo obligación de socorrer con mi caridad. Ser familias pobres. ¿En qué consiste esto? Obviamente estamos trabajando en medio del mundo. Necesitamos, por supuesto, utilizar los medios materiales, necesitamos comprar, adquirir, tener una casa digna, vehículos, ropas, enseres, nuestras vacaciones. Pero a la vez, Jesús nos invita a estar desprendidos de todo esto. No se trata de tener auto o no, de comprar un celular o no. Lo que se trata es de no apegarte a ellos, de no vivir para ellos, de no sufrir por ellos, ni a causa de ellos, ni cuando ellos te falten. Porque el corazón tiene que estar libre, como libre fue el corazón de Jesús, el cual se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, como afirma la Escritura. Jesucristo, el Maestro y el Señor, escoge vivir pobremente en una humilde familia de Nazaret de recursos limitados, no porque el Señor quería prolongar indeterminadamente la miseria en el mundo, sino porque quiere proponer una libertad absoluta, una libertad que presupone un desapego de lo material, un desapego de la salud, un desapego de la vida misma, un desapego que llamamos pobreza evangélica, una virtud, un hábito bueno que es muy alabado por el Señor. ¿Te recuerdas que dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos? El apego a los bienes, el estar constantemente comprando con el consiguiente desperdicio y descarte de aquello que ya no gusta tanto, la ansiedad que se sufre por no tener, la tristeza envidiosa porque otros poseen y tú no, el valorar las personas por lo que tienen o producen y no por lo que son, todo esto es contrario a la pobreza evangélica a la que todas las familias cristianas, absolutamente todas, son invitadas. Familias, aunque sean ricas, aunque sean pobres, todas las familias cristianas están invitadas a vivir la pobreza que el Señor nos propone. Porque las familias que viven la pobreza del Evangelio poseen y disfrutan las cosas sin ser poseídas por ellas. Son familias que evitan poner su seguridad en la acumulación de bienes. Son familias que saben detectar esa tendencia a construir la estabilidad familiar en las cosas, en las riquezas, en lo que se tiene, como si la felicidad dependiera fundamentalmente de lo que tenemos en el bolsillo, en la cuenta bancaria. Yo no te estoy hablando de que vivas miserablemente, de que pases hambre, de que prives a tus hijos de lo superfluo. Yo no te estoy hablando de que nunca salgas de tu casa a gastar nada, de que vistas andrajoso. No te hablo de nada de eso. Te hablo de pobreza evangélica, es decir, te hablo de moderación, de templanza, de equilibrio, de desapego, de sobriedad, de sacrificio, de que seas señor y señora, no esclavo, esclava de tus cosas. Además, que un buen criterio que nos puede ayudar es el siguiente: lo que a ti te sobra, le falta a otro. Entonces, ¿cómo vivir la pobreza cristiana en la familia? En primer lugar, pues no te crees necesidades, no realices gastos superfluos, gastos innecesarios, gastos vacíos. Cuando vayas a gastar, tienes que hacerte unas preguntas. ¿De verdad necesito comprar esto? ¿Este equipo de celular no puede durar más? ¿Es indispensable cambiar el televisor? ¿El niño va a morir si no le compro tal juguete?
¿Cómo actuaría un padre o una madre pobre que debe decidir entre pagar la luz o comprar un capricho? Escucha las palabras de San Agustín. Busquen lo suficiente, busquen lo que basta y no quieran más, porque lo que pasa de ahí es agobio, no alivio, apesadumbra en vez de levantar. El agobio y la preocupación por los temas económicos puede llegar a ocupar un gran porcentaje de nuestro tiempo en nuestro corazón, lo que va a dificultar que te dediques a lo más esencial. Es de todos conocida la expresión del Papa Francisco, muy gráfica. Nunca he visto detrás de un coche fúnebre un camión de mudanzas. San José María daba los siguientes 5 criterios para vivir la pobreza, y son 5 criterios aplicables a todos y a todas las realidades. ¿Cómo vivir la pobreza cristiana? No tener nada como propio. Primer criterio, no tener nada como propio. Vivir tan desprendido que incluso hasta en nuestro modo de hablar no singularicemos las cosas como si fuesen mías. No es mi casa, sino nuestra casa. No es mi carro, sino nuestro carro. No es mi cocina o tu cocina, sino nuestra cocina. En un hogar familiar todo es común porque no vivimos apegados a nada. Y cuando alguien solicite algo que, aunque lo esté usando, sabré cederlo porque no es mío, sino nuestro. Segundo criterio, no tener nada superfluo, es decir, no tener nada que no tiene ninguna función, ni se ha comprado por una necesidad determinada, sino solo por el capricho de lo quiero. Ni en la decoración, ni en la ropa, ni en los enseres. En todos los bienes materiales, limítate a lo esencial, a lo necesario. Y esto no se opone a tener la casa decente, a la limpieza, a la elegancia. Pero claro que se opone a estar en las tiendas mirando a ver qué compro, a ver qué productos adquiero por si acaso, porque mejor que sobre que falte. Tantas veces sería mejor que falte a que sobre, para realmente vivir desprendidos en la casa y ser solidarios con los que no tienen ni tan siquiera lo necesario. Tercer criterio para vivir la pobreza en la familia es no lamentarse cuando falte lo necesario. Puede suceder que un revés económico, que un gasto imprevisto, que una enfermedad, que un desempleo trastoque nuestra economía y hasta alguna cosa necesaria, o consiga una especie de fatigoso esfuerzo entre todos. Obviamente, manos a la obra, vamos a tratar de solucionar lo más pronto posible ese asunto. Mueve cielo y tierra por un nuevo empleo, solicita las ayudas disponibles. No esperes que todo te llegue fácil, muévete, ocúpate, pero mientras tanto no te quejes. Aprende a sonreír porque sabes vivir con mucho o con poco, y que tu dolor sea no que te falte a ti, sino que le falte a ellos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos. Y es una buena ocasión para imitar al Hijo de Dios, que no tenía dónde reclinar la cabeza, y es una buena ocasión de ofrecer esa molestia al Señor, y es una buena ocasión en la que estás apurado para recordarte que hay gente que vive siempre apurada. Cuarto criterio para vivir la pobreza en la familia. Cuando se puede escoger, elige para ti la cosa más pobre, menos simpática. En otras palabras, sé exigente contigo mismo, pero sé generoso con los demás, con la familia, especialmente con tu esposo o esposa. Sé maceta contigo, pero no seas maceta con los demás. Quinto criterio para vivir la pobreza familiar, no malgastar los objetos que usamos. No caer en la cultura del descarte, que utiliza las cosas con el criterio de que si se daña, pues compro otro. Los pobres en el espíritu utilizan los bienes con el deseo de que duren un tiempo prolongado, lo más que pueda, y por eso se cuidan, se arreglan, se remodelan. La pobreza cristiana incluye tener la casa al día, no acumular negligencias que a la larga requieren más inversión. En fin, pensar en Jesús pobre, mirar a las pobres familias, debería sacudir nuestra conciencia y alentarnos a crecer en esta preciosa virtud. Porque la pobreza garantiza la libertad, porque la pobreza previene de la esclavitud.
Habló para ustedes el padre George Antonio Torres Santos de la Diócesis de Ponce. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar. Del corazón del Papa al corazón de la familia. Este programa fue producido por Omecos, la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a omecosponce@gmail.com. Si deseas volver a escuchar este programa, puedes entrar a la página de Facebook Omecos Ponce. También puedes escribirnos por correo a Omecos, P.O. Box 7520 Ponce, Puerto Rico 00732-7520 o llamarnos por teléfono al 787-843-1548.